Aclamado por unos, denostado por otros, Adam Smith es una figura clave dentro del pensamiento moderno. Un autor que alteró por completo la ciencia económica y que para algunos críticos, como por ejemplo el profesor Krauss, creó la Biblia de la economía, sentando las bases para el desarrollo de la disciplina. En el programa de hoy nos vamos a adentrar en la vida y en su pensamiento. Sobre todo el pensamiento lo vamos a tocar en vídeos posteriores, donde nos vamos a ir acercando de forma monográfica a varios puntos de su doctrina que merecen una mención especial. Vamos pues a adentrarnos en la vida y en la obra de Adam Smith. Adam Smith vino al mundo en el por entonces pequeño pueblo de Kirkcaldy, en Escocia, en 1723. Su padre, que murió antes de nacer Smith, fue oficial de aduanas y su madre pertenecía a una familia acomodada. Su vida sigue aún siendo un misterio. Tenemos pocos datos para reconstruirla, pero parece que fue la de un hombre entregado a la lectura y a la escritura sin muchas aventuras o sobresaltos, el típico profesor de universidad. Quizás lo más destacado de su infancia es que a la edad de 4 años fue raptado por unos gitanos, siendo liberado a las pocas horas gracias a la intervención de un tío suyo. Smith estudió en la escuela local hasta que tuvo 14 años, para luego trasladarse y asistir a la prestigiosa Universidad de Glasgow, donde impartía clases el filósofo Francis Hutcheson, que influyó notablemente en la filosofía moral de Adam Smith, ¿no? La parte moral se la debe Smith a este profesor. Una vez que terminó estudios en Glasgow, obtuvo una beca para proseguir estudiando, para irse a continuar su formación a Oxford, por lo que se trasladó a Londres y estuvo residiendo en Londres durante 6 años. Como señaló Smith, en La riqueza de las naciones no era el Oxford de aquella época una universidad de prestigio y de grandes profesores, sino todo lo contrario. Había poco interés por las clases y por el conocimiento, como manifestará en su obra La riqueza de las naciones. No obstante, Smith aprovechó aquellos 6 años para empaparse por su cuenta en la biblioteca de grandes lecturas. Posiblemente allí iniciara una obra sobre la historia de la astronomía. Debemos recordar que estos son los años dorados de la Ilustración escocesa y que el centro cultural del Reino Unido está en Escocia en vez de en Inglaterra. De vuelta a Escocia, Adam Smith trabajó como profesor de retórica y literatura en Edimburgo hasta que en 1761 entra a dar clases en la Universidad de Glasgow, ocupando primero la cátedra de lógica y luego la de filosofía moral, cuyos apuntes de clase fueron convertidos en el famoso libro Teoría de los sentimientos morales, que tanta fama le dio en vida. En 1763 fue contratado por el poderoso Charles Townshend para que fuera tutor de su hijastro, el tercer duque de Buccleuch, con el que viajó durante 3 años por Francia y Suiza, entrando en contacto con autores tan importantes como Voltaire, Benjamin Franklin, Diderot o los fisiócratas Quesnay y Turgot. Gracias a este empleo con el duque, obtuvo una pensión vitalicia, por lo que tenía el futuro asegurado para continuar sus estudios, ¿no? O sea, tenía ya una especie de mecenazgo. A la vuelta de su viaje europeo, Smith volvió a su ciudad natal con su inseparable madre, donde se centró en la composición de La riqueza de las naciones, que dio a la imprenta en 1776, este libro que tengo en mis manos. En 1778 fue nombrado paradójicamente director de aduanas en Edimburgo. Él, el padre del liberalismo,
el hombre que había defendido el libre comercio y se había enfrentado a las críticas de los conservadores, ejercía ahora como el jefe de los funcionarios que impedían o que limitaban el libre comercio. En cuanto al plano más personal, el sentimental, Smith nunca se casó ni tampoco se le conoce relación alguna. En 1787 fue nombrado rector honorífico de la Universidad de Glasgow. Murió en 1790 en Edimburgo, a los 67 años. Entre sus amistades sobresale el gran filósofo de la época en Escocia, David Hume, con el que, a pesar de sus diferentes posturas filosóficas, mantuvo una fuerte amistad hasta el fin de sus días, llegando a escribir Smith una especie de carta obituario que se hizo bastante famosa por las críticas que le acarreó a Smith por parte de los férreos creyentes religiosos que habían atacado las obras de David Hume por ir en contra de la religión. Además de la filosofía moral y de la economía, parece que Smith también estaba preparando una tercera obra sobre derecho, que sería el tercer pilar de su pensamiento, pero que nunca llegó a terminar, y los apuntes que de ella existían fueron quemados por petición expresa de Adam Smith tras su muerte. Ya en el siglo XIX se encontraron una especie de apuntes que habían tomado sus alumnos sobre esa filosofía del derecho y sobre retórica y bellas artes, que han sido publicados con el título de Apuntes sobre jurisprudencia, pero que nada tienen que ver con esa obra que él tenía pensado publicar sobre el derecho. Su obra fue el punto de partida de la influyente escuela clásica de economía, en la que destacan figuras tan sobresalientes como David Ricardo, Malthus o John Stuart Mill. Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna y su figura ha sido casi endiosada por muchos seguidores, pero no faltan críticos como por ejemplo Rothbard, que en este libro, en su famosa Historia del Pensamiento Económico, afirma de él que no alumbró nada a la ciencia económica y que lo poco que alumbró fue erróneo, que la mayor parte de los que muchos creen que fueron aportaciones suyas estaban ya en los escolásticos medievales, en la Escuela de Salamanca española, en Turgot o en el famoso Cantillon. Para Rothbard, Smith es un plagiador que no tiene la decencia de reconocer sus fuentes y que además peca del complejo de Colón, es decir, de querer ser el descubridor de cosas de las que no es descubridor, y que además se molestaba incluso cuando algunos de sus alumnos copiaban apuntes suyos en clase, porque pensaba que le podían incluso robar las ideas. Aunque su obra haya tenido numerosas críticas, nadie le puede negar el privilegio de haber sido el gran primer sistematizador de la economía. El hombre que ideó el primer gran paradigma sobre la ciencia económica y un encarnizado luchador del libre comercio que no dudó en enfrentarse a los grandes monopolios de su país y al mercantilismo. En próximos episodios volveremos con la figura de Smith, indagando y profundizando en esta obra, en la célebre Riqueza de las Naciones, tocando aspectos tan importantes como la teoría del valor, el uso y la creación del dinero, la división del trabajo, la mano invisible, la fisiocracia, la hacienda pública, etc. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.